Vinieron los varones. Con Cristo va a vencer, varones en poder. Con Cristo va a vencer, varones en poder. Con Cristo va a vencer, varones en poder. Con Cristo va a vencer. Josué capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Varones valientes y esforzados. Todos los hombres y mujeres de Dios tenemos un llamado de Dios para la vida que Dios nos ha dado. Pero cuando se trata de los varones que se casan para formar una familia, todos tenemos un llamado en común de parte de Dios: cuidar de nuestras esposas o de nuestra esposa, amarla y respetarla, y de igual manera a nuestros hijos. El llamado de Dios es cuidarlos, amarlos, guiarlos por el camino del bien, el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado de Dios para ser varones valientes y esforzados. Dios está llamándonos también en esta palabra a nosotros. Es una palabra para nosotros. No es solamente para Josué, varones. Esa palabra es para ti y para mí. Dios nos está llamando hoy a que usted y yo seamos varones valientes y esforzados, para que podamos ser ese líder, esa persona que sigue a Cristo, y ser un líder en su casa, de su esposa y de sus hijos, y ser un ejemplo a seguir. Ser un líder espiritual en mi comunidad y pelear contra los enemigos de Dios y de la familia y de la iglesia. No nos vamos a detener ante los ataques contra nuestro Dios, contra la familia y contra la iglesia. Ese es el llamado de Dios: a repartir a nuestros hijos y a nuestra familia el legado que debemos dejar. Que también nuestros hijos y nuestras hijas deben de ser valientes y esforzados, y muy valientes para guardar la ley de nuestro Dios. Amén. En segunda cosa, yo quiero que veamos, hermanos, que varones valientes y esforzados es necesario ser para enfrentar los enemigos de Dios. No se puede ser cristiano y ser cobarde. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. Pero los valientes y esforzados y muy valientes para guardar la ley de su Dios van a heredar la vida eterna. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gócese, mi hermano, con esta palabra. Mire, es necesario ser valientes y esforzados para enfrentar a los enemigos de Dios. ¿Sabías que Dios tiene enemigos? Muchos enemigos. Se levantan en generación tras generación. Se levantan enemigos contra Dios, contra su palabra, contra la verdad, contra la justicia. Pero ¿sabe qué? También Dios levanta hombres valientes y esforzados en cada generación, que se han levantado y han dicho: yo voy a servir a mi Dios. Y es tiempo de que usted y yo hagamos eso. Usted y yo somos llamados a hacer eso. En Deuteronomio 7:1 dice que eran 7 naciones mayores y más grandes que ellos, y eran enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque se habían desviado y habían hecho lo malo delante de Dios. Porque los hombres se metían con hombres y las mujeres con mujeres y hasta con animales.
y servían a dioses de palo, de madera, y eran agoreros y pasaban sus hijos por el fuego y hacían un montón de abominaciones, y Dios se enojó contra ellos y les mandó juicio. La clave es que no nos apartemos de Él. La clave es que atesoremos esta palabra, la amemos, meditemos en ella de día y de noche, y que guardemos todo lo que en ella está escrito. Y entonces los enemigos de Dios y nuestros enemigos, porque todos los que son enemigos de Dios son nuestros enemigos, van a salir huyendo. El Señor los va a derrotar porque Él pelea por nosotros. Amén. Así que, hermanos, en el caso de Josué fue unas naciones. En el caso de nosotros, varones de Dios, este es el llamado de Dios: que formemos una familia fundada sobre la roca del Evangelio de Cristo, y que peleemos con los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son aquellos que se oponen a la verdad y al Evangelio de la salvación. Los enemigos de Dios son los demonios y las corrientes de ideas y filosofías contrarias a su palabra. Los enemigos de Dios o de la familia, los enemigos de la moral de Dios, los enemigos de la justicia. Esos son enemigos de Dios. Lo que es contra la moral es enemigo de Dios. Lo que es contra la naturaleza que Dios estableció es enemigo de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, usted y yo, varón, mujer de Dios, somos llamados para hacer justicia. Somos llamados a la verdad y para vivir en santidad. ¿Cómo viven los varones valientes y esforzados en su Dios? ¿Cómo viven? Que al enfrentar a nuestros enemigos, o cuando enfrentó a sus enemigos, él sabía y entendía que no estaba solo. Él se recordaba de la palabra que Dios le dio en los versículos que leímos, que si era valiente y esforzado en, número 1, cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. Número 2, de no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Número 3, que nunca se apartara de su boca ese libro de la ley, la Biblia. Que no se aparte de tu boca. Número 4, que de día y de noche debería de meditar en esa palabra para guardar y hacer conforme todo lo que estaba escrito en ella. Que debería de esforzarse, número 5, y ser valiente y no temer ni desmayar delante de sus enemigos. Es el mismo llamado para nosotros. Es la misma promesa para nosotros, hermanos. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y por esa promesa vivió, y por esa promesa, varón, tú y yo vivimos. Y al final de su carrera dijo algo. Ya cuando estaba anciano, él dijo algo que yo como varón quiero decir. Y le dijo a todos los hermanos, él era el líder, les dijo: hermanos, escojan ustedes hoy a quién servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron nuestros antepasados, a los ídolos que sirvieron nuestros antepasados al otro lado del río, o si quieren servir a los dioses que sirven en esta tierra, los cananeos. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa es una declaración de uno de los varones más valientes en la Biblia. ¡Aleluya! Así viven los valientes y esforzados varones de Dios. ¿Cómo? Sirviendo a su Dios y peleando sus batallas. Varones, hoy vengo ante ustedes que son varones valientes y esforzados para servir a su Dios. Hay quienes confunden para qué es la valentía, y muchos de nosotros estuvimos cerrados y usan esa valentía para el mal y dar malos ejemplos a su familia. Hay algunos que piensan que es de valientes robar los bienes ajenos.
Hay algunos que piensan que es de valientes vender drogas. Hay algunos que piensan que es de valientes burlar la ley, o el combinar el alcohol con drogas, el exponer su vida en juegos peligrosos, el golpear a lo inocente y el matar a su enemigo, y ser parte de una pandilla, el enamorar mujeres casadas, solteras y dejadas, el mentir para lograr sus deseos egoístas, el gritarle a su esposa y a sus hijos y aún pegarles, el engañar a su esposa con la vecina, haciéndolo sin que se dé cuenta, el tomar y hacer drogas en presencia de sus hijos, o el exhibirse semidesnudos o con personas del mismo sexo. Hay quienes creen que eso es valentía. Oh, yo soy valiente porque salí del closet. Una sarta de mentiras del diablo. Déjame decirle a continuación, ¿qué es valentía? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es el valor? ¿Y para qué Dios nos da la valentía? ¿Están listos, varones? ¿Están listos? Pongan mucha atención. Valiente es aquel que está a favor de la verdad y la justicia. Valiente es aquel que es responsable de sus actos y sus palabras y no teme pedir perdón cuando ofende. Valiente es aquel que cumple su palabra y es fiel esposo, íntegro y veraz. Valiente es aquel que cuida de sus hijos y nunca los abandona. Valiente es aquel que trabaja arduamente para suplir las necesidades de su familia. Valiente es aquel que enseña a su familia a amar a Dios con todo su corazón, su mente y sus fuerzas. Valiente es aquel que enseña, aquel que perdona a los que lo dañan y se reconcilia con los que le han defraudado. Valiente es aquel que enseña a sus hijos a respetar a sus autoridades superiores con el ejemplo. Valiente es aquel que evita el mal, procura la justicia y la misericordia. Valiente es el que trata a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Valiente es el que se compromete toda su vida a amar y cuidar y proteger a su familia. Valiente es aquel que delante de su Dios hace un pacto de servirle, obedecerle y guardar su palabra. Esos son valientes verdaderos. Esos son los llamados en la Biblia varones valientes y esforzados. Resolución de un padre y esposo valiente. Yo, Félix Huerta, prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos y servirlos, y enseñarlos los estatutos de Dios como líder espiritual en mi hogar. Prometo ser fiel esposo, fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Cristo lo hizo por mí. Prometo enseñar a mis hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo evitar el mal y procurar la justicia y la misericordia. Prometo tratar a los demás con amabilidad y respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia para satisfacer las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hayan hecho daño y reconciliarme con quienes haya defraudado. Prometo andar con integridad y ser un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios y obedecer su palabra y hacer su voluntad. Con la ayuda de mi Dios, con la guianza de su Espíritu Santo, por la gracia de mi Señor Jesucristo,
prometo todo esto. Y digo hoy, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso prometo yo.